Ignacio, buenos días. ¿Qué tal, Alan? Pues aquí estamos, esperándote. Muy bien, ¿Se ya he nota? llegado. ¿Qué tal? ¿Cómo van los días festivos para un periodista? Me imagino que es una vorágine, ¿no? La Navidad para los periodistas, al menos para los periodistas de la opinión, se divide en dos partes. Un primer turno en el que se trabaja y otro segundo en el que se descansa. En mi caso, este año ha tocado trabajar el turno de Navidad y ahora de disfrutar de un pequeño turno de descanso y de vacaciones. Bueno, son casi 10 años, ¿no? O más de 10 años escribiendo sobre educación en la ciudad de Málaga. Pero bueno, antes de entrar en materia, me gustaría que nos contaras algo sobre tu educación, es decir, ¿dónde están las raíces de Ignacio Castillo como estudiante, ¿no? Ese preescolar que ya se llama infantil, pero bueno, en la época en la que nosotros estudiábamos era preescolar, educación primaria, ¿no? La EGB antiguamente. ¿Dónde echaste tus raíces? El parvulario yo lo hice en la guardería, o parvulario El Jardín se llamaba, y era una escuela infantil que existía justo al lado de mi casa. De hecho, estaba en un espacio propiedad de mi abuela que lo alquilaba a estos maestros para que dieran clases. ¿En qué zona, en qué barrio? En la zona de Gamarra, muy cerca de la Trinidad donde nos encontramos. Y allí fueron mis primeros años como alumno, en el que pues aprendí muchísimas cosas gracias a tres personas que siempre recordaré con mucho cariño: la señorita Mati, la señorita Mari Carmen y la señorita Isabelina, a la que recientemente, por cierto, he visto, y yo no sé cómo milagrosamente me ha reconocido. Te ha reconocido. Me ha reconocido después, te estoy hablando después de 34, 35 años que ¿Un sin encuentro vernos. en la calle o en redes sociales virtuales? No, o real? fue un encuentro en la calle. Fue un encuentro en la calle a través de su marido, porque hizo un reportaje de Belénes para el periódico, y su marido, Pepe Urbano, es belenista, uno de los más prestigiosos que hay en Málaga, presidente de la asociación La Alcazaba de belenistas, recientemente fundada. Pero claro, yo lo había hablado con el marido por teléfono, y el marido también me reconoció por teléfono. Se ve que por el nombre, claro, sabía que ella trabajaba en La Opinión, y me dijo: ¿tú sabes que mi mujer fue la que te enseñó a leer? Claro, fíjate el encuentro o el reencuentro después de tanto tiempo, y después tuve la oportunidad de encontrarme con ella. Y después del parvulario pasé directamente ya a primero de GB, que era entonces, a Los Olivos. a través de los agustinos. Yo soy agustino, ex alumno agustino, de raíces agustinas, y orgullosísimo de haber estudiado en Los Olivos, porque creo que junto con la educación que he recibido, por supuesto, de mis padres, de mi familia, yo soy quien soy gracias a haber estudiado en Los Olivos. Tú en el instituto, en el colegio, ¿cuáles eran las asignaturas que te gustaban de verdad y cuáles las que se te daban regular? Pues yo tengo que decir, y no quiero pecar de pedante, que a mí se me daba bien. Todo. Sí, se me daba bien todo, pero me gustaban siempre más las letras. Yo desde muy pequeño sentí la vocación por ser periodista, que yo creo que de otra manera no te podrías dedicar a esto, y tenía claro que lo que quería hacer, y por tanto yo creo que de una forma natural me fui encaminando hacia las letras, y me gustaba mucho la literatura, la lengua, me gustaba mucho la historia, la geografía, que no quiere decir con eso que no sacara buenas notas en matemáticas, en física o en química, que también lo sacaba, pero sí es verdad que me costaba quizás un poquito más, porque puede que me gustara un poquito menos. Pero no quiere decir que es que me decantara por las letras porque iba fatal en ciencia, ni mucho menos. Estudiaba todo lo que había que Yo estudiar. era aplicado, y según mis padres podría haber sacado mejores notas si hubiera sido más constante, pero tuve la suerte, porque eso es una suerte, de que tenía cierta facilidad para estudiar, ¿no? ¿Y cómo entras tú en el mundo del periodismo? ¿Cuáles son tus primeros pinitos antes de asentarte como redactor en La Opinión de Málaga? Pues antes incluso de empezar a estudiar la carrera, tuve la oportunidad de colaborar en unas retransmisiones de Semana Santa en lo que entonces era Canal Málaga, posteriormente Málaga Televisión, y ahora ya por desgracia no existe, y con Rafael Acejo hice unas colaboraciones y retransmití la Semana Santa durante 2 o 3 años, y posteriormente entré a hacer prácticas ya estudiando periodismo en la cadena SER, a través de Pepe Castrillo. Sin conocerlo de nada, yo me presento allí por las buenas, junto también con Antonio Villanueva, que conocía porque era padre de un compañero de mi hermano en Los Olivos,
que también estudió allí, y con toda la cara del mundo me presento allí. Y con todas las ganas del mundo. También. Y yo era tímido, pero sin embargo, digo, tengo que superar esta barrera de la timidez y salir a flote, porque es la única manera. Y me presenté allí en la radio a través de Villanueva. Oye, yo quiero hacer prácticas. Ah, pues vale. No fueron unas prácticas entonces como asisten ahora, con un convenio entre la universidad y la empresa, sino que fue por mi cuenta. Y allí estuve pues 3 años haciendo prácticas en la radio y muchas veces iba a la radio y no iba a clases. Es curioso. Han pasado unos pocos años y han pasado unas pocas leyes de educación, porque además tú escribes sobre educación. Hay pocos periodistas en Málaga tan especializados como tú en educación. ¿Qué opinas de eso? Es decir, cuando un periodista se dedica a escribir sobre educación y a veces tiene que escribir la misma noticia en diferentes épocas o diferentes noticias para hablar de lo mismo, ¿por qué hay esos cambios de leyes? ¿Cómo crees tú que afecta eso a la gente? Pues mira, escribir de educación me ha permitido varias cosas. En primer lugar, descubrir realmente los maravillosos profesionales que existen en Málaga, la implicación y la preocupación que tienen por la innovación educativa y por sus alumnos. Hay de todo, como es lógico, pero yo casi siempre he encontrado buenos ejemplos de maestros. Urge, y no es una frase hecha, en este caso un pacto de Estado por la educación, que de alguna manera delimite las reglas del juego, porque es algo que perjudica a la profesión docente, es algo que perjudica, por supuesto, al alumnado, a las familias, y de algo que de alguna manera también es la justificación o la base de los no tan buenos resultados que España podría obtener en el informe PISA, ¿no? Que sin ser el Evangelio o la Biblia, al menos sí es el informe de referencia para marcar el nivel educativo entre los países de la OCDE. Te has dicho que has hecho prácticas en la radio, los medios de comunicación. En la opinión, aparte de escribir educación, en Semana Santa, además, las noticias cofrades, también eres tú uno de los responsables. También, ¿no? Soy redactor de Universidad, de Educación y Cofradía, una cosa que también me gusta mucho. De alguna manera yo creo que mi vocación periodística surge también de mi afición o de mi gusto por las cofradías, por la Semana Santa. Se puede decir que van de la mano y también me dedico a la información cofrade, es la opinión. Pues Ignacio, la verdad que es un placer estar aquí charlando contigo. Vamos a ir terminando. Como tú bien sabes, sí. Siempre que terminamos me hace ilusión las entrevistas, pues te hacemos entrega de este cohete como un símbolo de un viaje, ¿no? Si tú pudieras viajar, muchas gracias. Y tú que eres periodista y sabes contar las cosas, pues a lo mejor podrías viajar, si pudieras viajar en ese cohete al pasado, a algún momento de la historia, algo que te hubiera gustado contar como periodista, estar allí. Si pudieras elegir, oye, pues yo iría a ese momento que ocurrió eso y lo contaría de esta forma, o volvería atrás a algo que conté y lo hubiera contado de otra forma, no sé. ¿Dónde volverías? Mira, como estamos en este cohete, que seguramente nos podría llevar a cualquier momento de la historia, y como te he dicho que mi vocación periodística va de la mano un poco con mi afición cofrade, que es que no me gustaría llamarla afición, pero tampoco es una forma de vida, ¿no? Ser cofrade, hablando también un poco de la filosofía que hemos hablado. Pues yo me iría a la Jerusalén del año 33. Año de la muerte, ¿no? De Cristo. A esa etapa, y la intentaría vivir con ojos de periodista, y la intentaría contar y haberla vivido en primera persona. No sé si sería capaz, porque seguramente me emocionaría mucho. La posibilidad de ver al Señor verdadero y a su madre, y todo lo que se produjo en ese momento, pero como me invitas a hacer este viaje en el tiempo, yo me iría a ese momento y ya aprovechando las nuevas tecnologías, por supuesto no me olvidaría de mi móvil, intentaría hacer un vídeo y compartirlo con todos. Y algún tweet, ¿no? También para que llegara, ¿no? Por supuesto, escribiría tweets muchos. Muy bien, pues muchas gracias, Ignacio. Gracias a ti, muchísimas gracias.